Isaías capítulo 6. Isaiah chapter 6. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Oiga, no lo oigo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Le he puesto como título a la reflexión de hoy: la magnitud de la santidad de Dios. Today's title is The Magnitude of God's Holiness. Y vamos a hablar también del propósito por el cual Dios revela la magnitud de su santidad en la vida del profeta Isaías. And we're going to be speaking about why God revealed the magnitude of His holiness in Isaiah. Ahora, para poder describir la santidad de Dios humanamente es difícil por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Because of our nature that is sinful, it's difficult to describe God's holiness. Por eso que el mundo anda desenfrenado. That's why the world is all Por eso crazy, que el mundo anda pecando sinning, y haciendo cosas terribles. and making sinful things, Toda clase de perversidad. perverted things. Lo hacen porque no tienen ni tan siquiera un poquito de conocimiento acerca de la santidad de Dios. Because they don't understand not a little bit of the holiness of Pero God. hoy me dirijo a un pueblo But today I talk to you que creo que tiene conciencia de la santidad de Dios. that I believe that we have conscience of His holiness. No le estoy hablando a un pueblo ignorante de esto. You're not ignorant about this. Pienso que le estoy hablando a un pueblo que fue redimido por la sangre del Cordero. I'm talking to whom is already forgiven. Pienso que le estoy predicando a un pueblo que entiende que su cuerpo, su vida, es templo del Espíritu de Dios. That you're washed by the blood of Jesus and you're holy also. De una forma u otra, usted ha tenido una experiencia personal con la santidad de Dios. That you had an encounter with the holiness of God. Gracias por el amén. Scripture says Los que pudieron ver la santidad de Dios en su vida, that whom saw the righteousness of God tuvieron la experiencia de ser transformados. in their life had the ability to be transformed En una forma radical su vida fue transformada. in a radical way. Y la Biblia está llena de ejemplos And the Bible is filled with examples de hombres que llegaron a tener ese nivel de experiencia of men who had that level of experience con el poder y la santidad de Dios. with the holiness and the power of God. Pablo, llamado Saulo, Saul, camino a Damasco, on his way to Damascus, mira la experiencia, un hombre que iba con deseo de muerte para los cristianos. he wanted to kill the Christians. Él iba con un fervor religioso a acabar con todo el cristianismo. He wanted to finish them off. Llevaba edictos, cartas para encerrar a todos los cristianos. He had letters of destruction for them. Y este hombre llamado Saulo So Saul fue uno de los que participó en la muerte de Esteban, also participated in Stephen's porque way. él odiaba a los cristianos He hated really y él llevaba sentencia de muerte para los cristianos. all these Christians and he wanted to kill them all. Pero a camino a Damasco But on the way on Damascus, tuvo una experiencia que cambió su vida. he had an experience Por eso, hermano, no hay nadie malo. that changed his life. Nunca diga, ese hombre es malo. That's why you can't say that no one is a No bad diga, person, ese pueblo es idólatra, es malo. or that to say that
a whole Nunca town diga, este pueblo jamás va a ser cristiano. is never going to be touched by God or converted. Porque cuando Dios se manifiesta, Because when God manifests himself, todas las cosas cambian. ¿Cuánto all creen? things change. Todas las cosas cambian. Everything changed. Y la Biblia dice que Saulo de Tarso So Saul tuvo la experiencia de su vida que cambió Had sus an- pensamientos, had an experience that changed his cambió mindset, su corazón. his heart. Todos saben que una luz resplandeciente, los cielos se abrieron y una luz resplandeciente cayó sobre él y todos los que iban, y una voz tierna y dulce dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? So the heavens were open, the light showed up, and Jesus spoke to him Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. and told him that it was difficult for Y him la to Biblia be dice against que him. Saulo se cayó del caballo. Dígame. No se sabe si era caballo. Se So cayó del animal donde iban. Saul fell from Y whatever quedó animal, ciego. and he was left blinded. 3 días quedó ciego, no veía. Y fue llevado a la casa de Ananías, el hombre que destinó para enseñarle, para instruirle. Y estuvo durante 3 días en la casa de Ananías, donde su vida fue transformada luego de esta experiencia. So he was left blind for 3 days, and Ananias prayed for him. Moisés So Moses, que había huido de Egipto. he had run away from Egypt, Moisés que estaba criando las ovejas de su suegro Jetro. and he was taking care of the El sheep hombre que se fue al desierto de Madián. of Jethro, and he Y went en la all the way to soledad, Madian, en la soledad del desierto, el hombre estaba deprimido, decepcionado. and he was depressed in the desert. Y de repente vio, dice, una zarza que ardía y no se consumía. And there was this bush that never burned out. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esa zarza estaba a varios kilómetros de distancia. People that study, doctors of the Bible, they say that this was kilometers Pero away. la curiosidad en él fue tan grande But he was curious, que él fue tras aquella zarza que ardía. and he went to look at that bush. Allá atrás me están escuchando. Necesito que me escuchen porque esto no está fácil prepararlo. Y dice la Biblia que cuando llega cerca de la zarza, When he got up close to the bush, oye una voz que le dice: he heard God's voice quita tu sandalia, to take off his shoes, porque el lugar que pisa, because he was santo standing es. in a holy ground. Esa experiencia cambió su vida, That experience changed his life. transformó su vida. It transformed his life. Yo puedo seguir hablando de muchos otros. We can keep on going. Jacob, Jacob, el maleante Jacob, the sinful el Jacob, usurpador Jacob, the one that stole, el hombre juega vivo llamado Jacob. and he was really a playful man. Estaba bajo una presión terrible. Su hermano Esaú iba a quitarle la vida por causa que maleantemente le quitó la primogenitura. He took away from Saul all that from Y Esau, voy a tratar de no caer en detalle porque quiero avanzar. his first place. Y él, As por brethren. causa de esa presión, se fue a un lugar específico. He went to a specific place to pray, Y la Biblia dice que Jacob luchó con Dios hasta el alba. and to fight with God all the way down to the morning, Luchó con Dios, dice, hasta el alba, cara a cara. till down, Y al amanecer, face to face. dice que uno de sus plomos por aquí de su pierna fue herido. And he was hit by God in Y one su of his nombre feet. fue cambiado de Jacob a Israel. De un hombre maleante a príncipe de Dios. Israel habla, el nombre significa príncipe de Dios. He was changed from Jacob to Israel. Esa experiencia cambió su vida. It's called Prince of God. Que cuando su hermano Esaú lo encuentra, So when his brother found him, quedó sorprendido de ver a su hermano. he was surprised. Dice que Jacob veía el rostro de Esaú como de un ángel. He saw his face like an angel. Y ahí se perdonaron, se abrazaron. So they forgave each other. Se fue el odio, el deseo de matar. Hatred was gone Porque Jacob tuvo que una experiencia que cambió su vida. the death spirit left because they had an experience that Y changed their life. persisto que en esta hora hay personas aquí en este lugar There's people here in this house
que todavía no han tenido ese nivel de experiencia. that they haven't had this level of experience Esa experiencia que cambie su vida. that changes their lives. Déjeme decir otro dato más. Juan en la isla de Patmos. Talking about John when he was writing Dice la the Biblia que Revelation Juan tuvo una visión de la gloria de Dios. in the island of Patmos. Y él dice, él estaba en el día del Señor. He was on the day of the Lord. Y de repente escuchó, dice, un estruendo de muchas aguas. He had an experience because he heard Y a una voz que thunder, le hablaba como estruendo de muchas aguas. like many waters. Cuando él mira la visión, ve, dice, el rostro de aquel personaje como de fuego en toda su intensidad. And then he saw Jesus like fire. His Sus face ojos eran como llama de fuego. was like a fire filled with eyes of fire. Dice que sus pies eran como el oro, como el fuego. His feet was like gold, Y like cuando fire. hablaba era como el estruendo de muchas aguas. And when he spoke, it was like thunder and Y la many Biblia dice waters. que Juan cayó como muerto, casi muerto, And he felt like almost dead por causa de la magnitud de la gloria de Dios que él veía y oía. because of the magnitude of the glory of the Lord that he heard and saw. Pero esa experiencia But this experience cambió la vida de Juan. changed John's life. Job, Job, el gran hombre del sufrimiento llamado Job, the man that suffered so much, dijo esta expresión: he said this: de oído te había oído, I have heard of you. ahora mis ojos te ven. Now my eyes see you. Y él dijo, yo hablaba I talk about you, lo que no entendía, things that I didn't understand, cosas demasiados, dice, maravillosas para mí, things that were so wonderful for me que yo no comprendía. that I could never understand. Por tanto, me aborrezco That's why I hate myself. y me arrepiento en polvo That's why I feel sad y en ceniza. and I feel De really bad. oído te había oído, I have only heard of you, mas mis ojos ahora te ven. but now my eyes see you. Mire, quiere que diga la verdad. La transformación de Job no fue por causa del sufrimiento. He was asking God for forgiveness, Job no cambió por causa del sufrimiento. and he changed not because of his Él fue suffering. transformado por causa de la revelación de ver a Dios en su magnitud. He changed not because of the suffering, but De because oído of seeing te había God. oído, mas ahora mis ojos te ven. Because he was seeing God. He was seeing his magnitude. Esa experiencia That experience cambió su vida. changed his life. Ahora, vamos al grano. Let's get to the point. ¿Cuál era el propósito de Dios de revelarse de esa manera tan grande al profeta Isaías? Why did God show himself up the way he did to Isaiah? Hay dos razones por las cuales Dios se le revela su gloria, la gloria de su santidad. There's two reasons why God Y, shows his glory. y déjenme hablarle His de holiness. esas dos razones. There's two reasons. Esos niños deben estar en la fiesta. Ese niño tiene que estar allá. Llévelo allá. Ese niño es suyo. Llévelo allá a la fiestecita. No puede estar aquí. Llévelo. Hermana Charo, llévelo, por favor, rapidito. Hay dos razones por el cual Dios revela la magnitud de su gloria. Why God reveals his glory. Y ponga mucha atención a lo que va a decir. La primera razón por el cual Dios revela la gloria de su santidad a Isaías, ¿sabe por qué era? Por causa del pecado. Because of the sin. Diga conmigo pecado. ¿El mundo sabe lo que es pecado? The world knows what is sin. Pregúntele a cualquier persona del mundo qué es el pecado y ellos no conocen eso. They don't understand this. Por causa del pecado, Dios revela la magnitud de su gloria a Isaías. He was showing the world, he was showing Isaiah his glory because of his sin. Y hay 6 ay de Dios. And en there's la Biblia. 6 times God says, like, En el capítulo 5 it hurts encontramos him. 6 veces donde el Señor se lamenta y dice, ¡ay! It was like a scream of pain Diga conmigo, ¡ay! because he felt sorrow. ¿Por qué usted dice ay? Why does God tell you? Cuando alguien le pisa, ¡ay! It's le like pisaste. it's like someone stepping in your feet. El ay siempre es la expresión de una angustia. It's an expression of pain. Escúcheme bien, el ay es una expresión del dolor. Of sorrow. El ay es una expresión de frustración.
of frustration, El ay es una expresión de decepción. of deceiving. Y hay 6 ay que le voy a decir rápidamente. La primera razón por la cual Dios revela la magnitud de su gloria es por el pecado. So in this context, there's 6 times Ahora, God did this. Si vamos al capítulo 5, In chapter 5, encontramos 6 lamentos de Dios que reflejan su dolor por causa del pecado. we find the context of God El saying primer 6 ay que times. yo encuentro está en el capítulo 5, versículo 8, donde dice: Verse ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Y dice de una forma irónica: habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. He's talking in verse 8 about people that are like buying houses and building houses to occupy the whole earth. El primer ay de Dios es por causa de la codicia. It's because of like wanting everything. Digan conmigo codicia. ¿Hay codicia en el mundo? Is that type of like hunger of owning things in the world? ¿Hay codicia en el mundo? ¿Sabe usted lo que significa codicia? La codicia no solamente es querer tener más y más. Vivimos en un mundo donde la gente quiere tener más y más y más y nunca se sacian de querer más y más plata, más pica, más y entre más quieren ¿qué? Más. In this world, whoever owns one thing wants to have more and more and more. Never stop. ¿Cuál es el problema de los países latinoamericanos? This is the problem of Latin American countries. ¿Por qué hay tanta pobreza en Latinoamérica? Why we have so much poorness here in Porque Latin todos los America? gobiernos que han subido al poder Because of the governments that have gone to power, han sido invadidos de la codicia. they wanted so much more than Y they cuando had. llegan al poder, And when they achieve to se have this roban la government, plata, they steal the money. se corrompen They get corrupted y quieren más and they want more y más. and more. Y eso se llama abuso de poder, And that's el abuso de la autoridad. abuse of power and authority. Y al final, ¿quién paga los platos? And who pays for Los all pobres. for all this? The Al poor final, los people, pobres son los que sufren, the ones that los suffer, que padecen la consecuencia de la avaricia y de la codicia de muchos. because they wanted so much money. Ahora déjeme decirle que Dios está muy atento de la codicia. So God is paying attention to this. El primer ay es por causa de la codicia. This is the first time God screams about this. Dos, el segundo ay es por causa de los placeres. It's because of the pleasures. Oye, aquí no hay ningún amén hoy. Note, el segundo ay es por causa de los placeres. Of the desires of the heart. Dice la Biblia: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez hasta la noche. En sus banquetes hay arpas, tamboriles, flautas y vino. En otras palabras, muchos viven la vida loca, como dice Rica Martin. Los que viven la vida loca, It's like people that keep on partying day in, day in, los day que out, viven day la vida desenfrenada, that they don't stop. no tienen un parámetro. They don't have a way to stop. Y dice la Biblia que estos que se deleitan en los placeres This type of people, nunca miran las obras de Dios, they never look at what God did ni tampoco la consideran, dice la Biblia. or consider ¿Puede decir what He amén? has done. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Ahora, la gente vive una forma pervertida. People live in a perverted way. ¿Qué te pasa a ti hoy? Te veo muy calladito. Note esto. Hoy vemos de qué manera en los países del mundo han tomado tan livianamente este concepto de que el hombre con hombre pueden casarse y mujeres con mujeres. Like this concept of men with men that could get married. Y la gente aplaude eso. People applaud this. Barack Obama aprobó esa ley y quiso llevar esa ley a otros países y ha tenido tropiezos porque ha llegado a lugares donde los presidentes se han parado bonito con Obama. There's issues with Obama because he ¿Sabe approves por qué? this. Porque todo el mundo quiere vivir la vida loca. Mire, esa canción de Ricky Martin es la realidad. Like Ricky Martin, he lives Y this. la gente vive esa vida loca desenfrenada.
They live this crazy life. No toman a cuenta que hay un Dios que lo ve. They don't take on account that No God tienen, sees no- them. no tienen conciencia de Dios. They don't have conscience of God. Vamos a dejarlo ahí. Número 3, el tercer ay. Está lo que yo llamo pecados con paños tibios o media tinta. Hay de los que traen, dice, la iniquidad con cuerdas de vanidad. Lo que trae la iniquidad con cuerdas de vanidad, de una forma suave, que no incomode, que no perturbe. Y dice la Biblia que el pecado es como con coyuntas de carreta. Quieren dirección de Dios estando en pecado, pero nunca ven las obras de Dios. Quieren revelación de Dios, quieren ver la obra de Dios, quieren acercarse a Dios para oír a su consejo, pero quieren hacerlo en pecado. Y esa es la realidad de la iglesia evangélica en el mundo entero, y perdone que se lo diga. He's talking about the weakness of the church of nowadays, that we want the blessing of God, but keep our lives in sin. La gente quiere buscar a Dios en su pecado. We want to look for God, but keep our sin in Quieren life. acercarse a Dios, pero en pecado. Keep on searching for God, but keep on looking for His Porque hoy direction. en día no se habla del pecado en los púlpitos. Ese tema no se toca. We want the blessing of God, but we want to keep our Porque sinning ese tema del life. pecado va a incomodar a muchos. Because this theme of sinning will make you Pero hay gente, hermano, que en su pecado ellos uncomfortable. dicen, yo soy siervo de Dios. There's people that within their sin, they say they serve God. Hay gente que en su pecado ellos dice, Dios me reveló. In their sin, they say, God revealed to me. Mire, hermano, Dios no le revela a nadie estando en pecado nada. God doesn't speak to anyone any type of revelation Olvídese. while they're on sin. Hoy en día hay gente, hermanos, que viven en adulterio y que viven en fornicación, creyentes que viven en adulterio y fornicación, y dicen que Dios le habla. There's people within churches that are in sin, like adultery, fornication, and they say that God spoke to Y them, que Dios se le revela. that God speaks to them and reveals Himself to them. Mire, bíblicamente, no he visto a nadie que en su pecado y delito Dios se le revele, y menos nada que viene de él. This is impossible. It's not in the scripture. Pero así quiere la iglesia de hoy estar. But that's how the churches of nowadays, they want to behave and be. La iglesia de hoy, hay creyentes de hoy que quieren un mensaje que no hable del pecado, porque eso le perturba su mente. When someone speaks about sin, it's so uncomfortable Pero for everyone vamos to a dejarlo ahí, listen. porque eso no es lo que va a predicar hoy. En cuarto lugar, quinto, hay de aquellos sabios en su propia opinión. ¿Y sabe por qué causa el ay de Dios? Dice, hay a lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Aquellos que hacen de las tinieblas luz y aquellos que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabía usted eso? He speaks about this yell of God that speaks about people that call what is right wrong and what is wrong right. ¿Cuántos están aquí? Hay de lo que lo malo llaman y a lo bueno llaman malo. Me voy de esta iglesia que aquí exigen demasiado. Ese pastor nos habla duro. Yo no quiero estar aquí. Vamos donde nos hablen más suave. He talks about people that don't want to listen to these Pero things ¿sabe because qué, it's hermano? so Pero uncomfortable. da cosa entender que a lo malo llaman bueno. Esta cosa de los gays. ¿Cuál fue ha sido la reacción a nivel del mundo? Como una gran cosa. Today, everybody in the world accepts Ahora todos están these marriages of gay people Todos like something normal. están saliendo del closet diciendo yo también soy gay y se hacen famosos. Porque así está la mente del mundo. A los buenos llaman malos y a los malos llaman buenos. What's going on is everything is upside down. Ese silencio suyo me da a entender que usted está escuchando. Y que de aquellos que hay otro pecado que Dios aborrece, es de aquellos de los que son valientes para beber vino
hombres fuertes para mezclar la bebida, lo que justifican lo que hace el impío mediante cohecho, mas al justo quitan su derecho. Hoy en día encontramos más injusticia que justicia. God has a yell because of people that are so unjust that they justify what is wrong, and what is the person that is righteous, they put him down. El que quiere vivir una vida justa va a padecer. Whoever wants to live a righteous life is going to suffer. Hay de aquellos que justifican lo que el impío hace And there's people that justify whomever is y al unjust, justo quitan su derecho. and they take away the right of those that are just. No existe transparencia, There's no transparency no existe la equidad, or equity. no existe esa parte íntegra, transparente del hombre. Or transparency or integrity. Pero ¿sabe, hermano, qué me llama la atención? Que Dios está pendiente de todas esas cosas. God is looking at this. Porque si hay otra cosa, hermano, que Dios aborrece, es el egocentrismo de muchos hombres y muchas mujeres. Aquellos que son sabios en sus propios ojos, los que dicen ser prudentes delante de sí mismos. ¿Aló? Yo soy el sabelo todo. Como alguien le dijo a una persona, no vayas a esa carpa, ahí te van a lavar el cerebro. Y le digo, mira, tú eres un hombre inteligente, ¿qué vas a hacer en ese lugar? He's talking about people that God hates Y el mundo what they vive. do about their stubbornness. El mundo vive en su ego, pero ellos no saben que los ojos de Dios lo están mirando. Because they believe they know so much more than anyone else. Ahora veamos la segunda razón por la cual Dios revela la magnitud de su santidad. Y note que voy rápido, primera vez que voy rápido. There's a second reason why God is showing his manifestation of his ¿Cuántos están aquí? holiness. La segunda razón por la cual el Señor revela la magnitud de su santidad. Número 1, para santificar el vaso que Él iba a usar. Because he wanted to sanctify the vessel he was going to use. Y esto es interesante. Y ese vaso se llama Isaías. It was Isaiah. Isaías vio la santidad de Dios que provocó en él pánico. This holiness that he saw, he felt panic about this. Isaías dijo, ay de mí que soy hombre pecador, He understood his sin, de labio inmundo. and he told this to God. Ay de mí que soy hombre muerto, And he told God about his lips that were porque siendo sinful. hombre inmundo de labio He told him that he was sinful y habitando en medio de pueblo de labio inmundo, and that he inhabited han visto mis ojos in between people that were al sinful. Rey Jehová de los ejércitos. And filled with sin, he saw God. Así que vemos aquí la primera razón por la cual Dios se revela al profeta Isaías era para santificarlo. He wanted to sanctify the vessel. Porque Dios santifica cada vaso. He wanted to sanctify Isaiah. Hermano, cuando Cristo vino a tu corazón, When ¿qué es lo Jesus que hizo el Señor? comes to your heart, El Señor te santificó. he sanctified you when he came to you. Y hay dos conceptos de la santidad. There's two concepts of holiness. La santidad inmediata The one that is right in the moment, y la santidad progresiva. and the one that goes on Desde el momento que viniste a Jesús, while you keep on being Christian and que te time is passing arrepentiste by. de tu pecado, When you were fuiste forgiven, santificado. when you were forgiven, you were Él sanctified. perdonó tus pecados. He forgave you. Pero la santidad progresiva But the one that is progressive es la que sigue después de esa primera santidad. is the one that it keeps on going on while Todo creyente you keep on believing. tiene que vivir la vida cristiana con mucho temor y temblor. Every Christian should live his Todos los life creyentes tienen que perfeccionar la santidad de Dios en su vida. with fear of God and keep on being Christian truly. ¿De dónde Dios te sacó? Te sacó de la inmundicia, Where did he take you from? te sacó de la perversidad. From perversion. Cuando yo miro mi vida pasada, When we see our lives yo me estremezco in the past, y digo, Dios, we understand solo en tu misericordia that only in his mercy me pudiste sacar donde yo estaba. we could only be pulled out from where Ahora, we were hermano, living. mire, si hay algo que provoca la santidad en nosotros, es cambio. The holiness of God Es produces in us transformación. transformation. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasan
y todas son hechas nuevas. Jesus produces in us a new man. De eso hablamos el viernes, el jueves. Hablamos de ese proceso de transformación, esa metamorfosis espiritual de cambio. Scripture reveals to us that we would change because of His holiness in us. Realmente yo puedo decirle que el Señor cambió mi vida. He changed our lives. Yo era vulgar con mi boca. We used to curse with our mouth. Yo era orgulloso. We were proud, Yo me creía la gran cosa. thinking we were so much more than Pero cuando el others. Señor se reveló a mi vida, But when God revealed to cuando Himself to cuando me, la santidad vino a mi vida, when His holiness came to us, yo estaba, y hoy meditaba que tengo 39 años de ser cristiano. Y déjeme decirle, cuando Cristo vino a mi vida, realmente me cambió 100% mi vida. it's like Pastor, he's 39 years of being Christian. He was changed 39 years Si ago. hay una cosa que Dios trata es en el corazón de uno. God changes our heart. Antes era grosero, ahora no soy grosero. We used to be different types of bad things. Pero muchas de estas cosas tienen que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Jesus Christ's character changes our Porque character. esa transformación produce en nosotros el carácter de Cristo, de ser, de tener los frutos de ese carácter, que es el amor, gozo, paz. Hermano, mire, si hay una cosa que produce esa transformación, cuando cambia nuestra vida, es que produce amor para la familia y amor para los demás. He changes our ways of thinking and He produces in us that love that we didn't have Dios nos for enseña- others and for the family. Dios nos enseña a amar, He teaches us how to love, Dios nos enseña a comprender a los demás, how to understand others, Dios nos enseña a ser benigno, how to love, Dios nos enseña a ser piadoso, to be pious, Dios nos enseña a ser mansedumbre, to believe, live a Dios nos life of enseña la humbleness, templanza. to have humbleness. Hay tantas cosas que Él hace en el carácter de nosotros que indica que realmente nuestra vida ha sido transformada. So our life has proof of and fruits, ¿Cuántos han sido transformados aquí? Levante la mano. proof to others that we have changed No la inside. levante tan a prisa. Número 2. La segunda razón por la cual Dios revela su santidad en esa magnitud es de formar un pueblo santo. He wants to clean His people. El anhelo de Dios es formar un pueblo santo. Clean the body of Christ. El anhelo de Dios es formar un pueblo He wants to holify His people. santo. He wants to clean. En la mente de Dios está un pueblo. In El the mind, deseo de Dios un pueblo. that desire and the mind of God is to clean Métase His eso en la people. cabeza, métaselo bien. El anhelo de Dios por el cual te salvó es para que tú seas un creyente, para que viva una vida. Entonces, ¿por qué no lo estás viviendo? The purpose of God to clean us is to live Mire, a hermano, holy life. Hay un tratado que se llamaba así, hace 30 años lo tenía, el corazón de Pedro, se llamaba así. Y en el corazón, dibujado en ese tratado, había cucarachas, ratones, pulgas, culebra, rata. Y en una esquinita del corazón estaba una cruz pintada de rojo. He's talking about that years ¿Cuál es la back. moraleja? En el corazón había de toda clase de locura y Dios al Señor lo tenían que en una esquinita y chiquitita. He's pulling out a teaching that in our heart there's many things that are bad. Yo pregunto, In a ¿quién- small part there's a Yo cross. pregunto, ¿quién gobierna tu corazón? So who's taking control of your heart? ¿Quién es el centro de tu corazón? Who's the center of your heart? Realmente, ¿quién es el centro de tu corazón? Who is the center of your heart? Hermano querido, el anhelo de Dios, el deseo de Dios, mire, lo que está en el corazón de Dios es tener un pueblo santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios si no vive una vida santa. Sin santidad nadie verá a Dios. He's speaking that in the scripture says that no one without righteousness No can see God. existe otra manera There's no other way possible de poder yo estar cerca de Dios. to be close to God. Y mire más lo que va a decir.
santo. Dios tenga misericordia de nosotros en esta hora. God has have mercy upon us. Escuche bien esto. Pedro dice, Peter says, el apóstol Pedro dice, vosotros sois that we are linaje escogido. blood of that is chosen. 5 cosas. 5 things. Somos para Dios. We belong to him. Escuche bien, iglesia, por favor. Escuche bien. Número 1. For God we are, Para Dios for him somos linaje escogido. we are bloodline that is Gracias chosen. por el amén de usted. Pero usted sabe lo que significa linaje. ¿Qué es linaje? What does the bloodline mean? ¿Qué es linaje? Diga, Iván. Una tela preciosa. Pero ¿qué más es linaje? La línea de sangre. Una línea de, usted puede decir yo soy de sangre azul. It's a bloodline. Linaje habla de algo que es prestigioso, That's something that has a lot of value. algo que es de prestigio. Linaje habla de algo que está en las alturas. Of something that is above. Y para Dios, ¿qué soy yo para Dios? ¿Qué usted y yo para Dios? Somos, dice, linaje escogido. So we're- Dios nos escogió del montón para ser un pueblo especial para Él. We're chosen to be a special people for him. Dice tu agua. El mío está allá. 2, dice la Biblia, que Dios nos limpió y nos santificó He chose us and he sanctified us para ser real sacerdocio. to be a royal priest. ¿Sabe usted qué significa real sacerdocio? What does this mean? Real sacerdocio. Hermano, mire, déjeme decirle, en el Antiguo Testamento, In the Old Testament, ser sacerdote to be a priest, era una cuestión de privilegio. it was a privilege. El único que podía entrar The only one who could al enter lugar santo the holiest of y holies ministrar las cosas santas and to minister the eran holy los presence sacerdotes. were the priests. Y era una cuestión de privilegio. It was a real privilege. Y mire lo que Dios nos está diciendo, mire el privilegio de Dios que nos ha hecho, dice, real sacerdocio, o sea, que nosotros tenemos la capacidad de entrar y salir de la presencia de Dios todas las veces que querramos. Podemos entrar y salir. So the thing is that we could go and come from God's presence anytime we want. Un ejemplo, vaya al Vaticano a ver si usted puede ver al Papa. Go to the Vatican and see if Lo you can primero see que the van Pope. lo primero que va a preguntarle, ¿y usted quién es? So they will ask you who you are. No, es que yo quiero hablar con él, pero ¿dónde está? ¿Quién te mandó? So they will ask you many questions. Tú no puedes ir a un presidente y decir, oye, yo quiero hablar con el presidente si no tienes una palanca. You cannot speak to any president of any country of the Tú world no if you puedes acercarte a un líder, a un presidente si no tiene una palanca. Alguien debe ser el intermediario para tener ese acercamiento a ese presidente. if you're unknown. Someone needs to know you and tell him who you are. Yo pensé que usted iba a gozarse de saber que somos real sacerdocio. Qué privilegio, qué So it's a real privilegio, qué privilege. privilegio, qué privilegio tan grande tenemos nosotros. It's a real privilege we have. Número 3. Dice la Biblia, dice Pedro, que Dios nos escogió para ser una nación santa. Thirdly, we're chosen to be a holy La nation. palabra santo habla de separación. Holy means separated. La palabra santo habla de algo consagrado. That is righteous. Dios te escogió del montón para ser un pueblo santo. Separated from everything. Yo sabía que no iba a haber amén hoy. Porque todavía hay algunos que no tienen concepto claro de la santidad de Dios. Many Un of us pueblo don't santo, understand un what is pueblo separado del pecado. meant to be separated El from Señor sin. dice, no toqué lo inmundo, saliste en medio de ella. El pueblo santo de Dios no tiene que mezclarse con lo inmundo. Hermano, Dios nos sacó de allá para ser un pueblo de testimonio, un pueblo consagrado y dedicado solamente para Dios. God wants us to be separated from earthly things.
Yo le digo a Dios, to be no, holy. si algunos no van a entenderlo o no van a rechazar lo que estoy diciendo. Many of us will just reject what we're Porque speaking muchos about. no quieren escuchar esto. Many don't want to listen to Pero this. ¿cómo van a entrar al cielo? You will never get to heaven El día que usted se muere, ¿a dónde va a ir usted? Si no entiende estas cosas. if you don't understand this. Mire, hermano, número 4, dice Pedro, nosotros somos pueblo adquirido por Dios. We're bought by Jesus' blood. Pedro dice, para anunciar las virtudes de Dios, So we can preach aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. about God Voy a terminar. because He called us. Usted me está animando a que termine ya. Y lo va a hacer, en serio. La tercera cosa por la cual Dios se revela al profeta Isaías es que lo llevó a ver la realidad de su pecado. God showed Himself holy to Isaiah ¿A quiénes vamos a estremecernos todos? because He wanted to show Isaiah his sin. Esto es lo medular de todo lo que he dicho hoy. This is the most important part Dios of the preaching. reveló la magnitud de su santidad He revealed the magnitude of His para holiness llevar al profeta Isaías to take Isaiah a la realidad de su pecado y entienda bien lo que va a decir hoy. to understand the reality of his sin. Dice la Biblia que cuando él mira la magnitud de la gloria de Dios, When Isaiah saw the glory of God, ¿qué dice el texto? ¿Qué vio él? what does the text ¿Qué say? vio el profeta Isaías? What did Isaiah say? ¿Sabe usted qué vio él? ¿Qué vio? No. ¿Qué vio él? Él vio un trono He saw his throne y dice, y alguien sentado en ese trono, with someone sitting in that throne, que su falda llenaban todo ese lugar. and that his robe filled the whole place. Y vio, dice, serafines, And he saw seraphims vio los querubines que tenían 6 alas. and cherubims that had Y 6 sabe wings. lo que va a impresionar, el profeta Isaías dice que con unas alas cubrían su rostro, With con 2 otra wings ala cubrían sus pies were y con hiding la their otra face. ala volaban. With 2 were Una de flying. esas With alas 2 era were. para volar, la otra para cubrir su rostro y sus pies. ¿Qué significa eso? Reverencia y respeto ante la presencia de aquel Dios todopoderoso. So these cherubims were worshiping the Lord with 2 of their hands. Porque ellos no podían ver el rostro de Dios. They were hiding with 2 wings their Por eso que eyes. con sus alas cubrían, dice, su rostro cubrían y cubrían sus pies. They were hiding their feet because of Y esto es símbolo de reverencia y respeto. the respect they had for God. Mire, hermano, yo siento que hay gente que Dios se va a revelar para cambiar sus vidas. God is going to reveal to many Porque hay gente que están tentando a Dios. because there's many that are Hay tempting gente God, que están jugando con la santidad de Dios. playing with the holiness of God. Y Dios va a llevarlo And God is going a to una realidad tremenda. show them the reality. Dice la Biblia que el profeta Isaías se sintió a punto de morir. Isaiah almost died. Él pudo ver el efecto de su pecado ante el Señor. He could see his sin in front of God. Y sabe que he aprendido yo, hermano, que entre más uno se acerca a Dios, uno es más consciente de lo terrible que es el pecado. As you approach more and more the presence of the Lord, you feel more and more sinful. Hay mayor conciencia del pecado You have more consciousness of cuando sin. más cerca tú estás de Dios. The closer you get to God, you feel Ojo. more sinful. Ojo, pero cuando hay un creyente But when there's a believer que peca, that sins, Peca. sins, peca, sins, peca, and sins, peca, sins, va perdiendo toda sensibilidad de la presencia de Dios. we just feel that everything is Hasta un- normal Hasta un punto que pierde toda sensibilidad. to an extent that he doesn't care about his presence anymore. Y así hay un montón de creyentes rebeldes, desobedientes. There's many people that Critican, se mofan y hacen desastres. believe they're good Christians, ¿Sabe, but they hermano? mock, ¿Sabe, hermano? they're rebellious, ¿Cuántos predicadores hay en los púlpitos que viven en adulterio? and so forth. Many ¿Sabe that cuántos are, predicadores viven en fornicación? even preachers that ¿Sabe are on cuántos líderes, fornication, hermanos, son terribles? adultery, that are terrible. Y uno pregunta, ¿dónde está Dios? Then you ask yourself, where is God? Pero Dios tiene su tiempo para todas esas cosas. But God has his time for Hermano, all of this. Yo creo que yo no estoy mintiendo a decirle a ustedes que entre más uno se acerca a Dios, más conciencia del pecado uno tiene. The more and more you approach God, you will feel more ¿Qué conscious dijo of your él? sin. ¡Ay de mí! So Isaiah yelled out about his Que soy
hombre de labio inmundo. about his filthiness. Por lo menos el profeta Isaías, The prophet Isaiah, cuando estaba delante de la presencia de la gloria de Dios, when he was in front of God and his presence, dice la Biblia que un ángel de esos que estaban ahí one of the angels that was in the throne sacaron un pedazo de carbón encendido del altar que estaba ahí took one of the coals that was burning from the altar y se acercó y puso ese carbón encendido en sus labios y le dijo, dice, tus pecados han sido perdonados. and he put this coal that was burning in his lips and told him that his sins were Tus forgiven pecados han sido perdonados. and forgiven and Ahora, forgotten. todo eso tiene su aplicación. All of this has an explanation. Primero, ¿de dónde sacó el carbón encendido el ángel? Where did this coal came from? Del altar. From the altar. ¿Y el altar qué representa? What does the altar mean? El altar representa el lugar del sacrificio, It represents the place of sacrifice, donde los animales eran ofrecidos en holocausto a Dios, where the animals were sacrificed to God, donde la gente llevaba esos animales para ofrecerles por el perdón de su pecado. where people were taking their sacrifices to be given to Ahora, God. cerca de ese altar de Dios había un altar del sacrificio. Ahí habían carbón encendidos. For the forgiveness of their sins. So Isaiah was living that. Todo eso es simbolismo de lo que Cristo venía a hacer. It's like a explanation of what Jesus was Es coming to do. simbolismo de la muerte de Cristo por nuestro pecado en la cruz del Calvario. It's a resemblance of what Jesus was going to do for our Se lo forgiveness. digo a esta manera para que usted lo entienda. El profeta Isaías Isaiah tuvo conciencia en ese momento del poder de la sangre de Cristo, was conscious about the power of the blood of que nos Jesus limpia de todo pecado. that cleans us from all sins. Aquel que derramó su vida en la cruz. The one that already shed his blood Porque in the la cross. Biblia dice que Dios derramó el juicio del pecado, de los pecados sobre su Hijo. He, God, put on Jesus all the weight of our sin. ¿Usted sabe que Cristo fue enjuiciado por Dios? Jesus was judged by El Hijo God. de Dios fue enjuiciado por su Padre. Jesus, the Son of God, was judged by his El Father. hombre tenía que ser condenado para siempre Mankind had to be por condemned, causa del pecado. doomed because of Y sin. Cristo fue exhibido en ese juicio. And Jesus was exhibited Y in fue, that y judgment. fue hallado reo de muerte. And he was found to be killed, Oye, dead. señores, despierte su conciencia espiritual. So be conscious Y about ese this. juicio, hermano, él fue condenado. He was doomed and condemned because of us, Muriendo por tus pecados y mis pecados. dying because of our sin. ¿Cómo es posible que yo pueda estar en este culto calladito y no dé honra y gloria a aquel que dio su vida por mí? No lo entiendo. How can then we can be shut up because of what he did for us? Solo que tu conciencia esté atormentada por otra cosa y no te das cuenta de la profundidad del sacrificio de él por nosotros. Only that your mind will be in shadow because of other things that are wrong. Isaías experimentó Isaiah experimented el acto de la redención, redemption. pero también en ese lugar It also in that place, Dios reveló la magnitud de su santidad God revealed the magnitude of his para holiness revelar to reveal la necesidad de obreros para ir a predicar. the need of people that will work on his Él evangelism. dijo, él dijo, ¿a quién enviaré? God asked, who will I send? ¿Sabe, hermano, que Dios escogió al profeta Isaías God chose Isaiah en un momento de crisis espiritual? in a moment of a spiritual need. Había crisis religiosa en Israel. There was religious Y needs el único que fue digno de ser llamado era él. and crisis, and he was the only one who El could Padre, be el Hijo called. y el Espíritu Santo dijeron, ¿a quién enviaremos? Jesus, the Father, and the Holy Spirit said, who El will we profeta send? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. So Isaiah said, look at me, here I am, ¿Sabe, send me. hermano, que los que son llamados de Dios, So the ones that are called from God Dios deposita todo su poder en la persona que es llamada por Dios. are vessels of God where God places all his power. Todo su poder, All his power, toda su presencia. all his presence. Para terminar, y no cansarlo más, As a conclusion haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho hoy. of all the things that we said today, Una de las cosas que vimos hoy fue la realidad de qué?
del pecado. One of the things we saw is the reality of sin. Digan conmigo, ¡ay de mí! We yell as feeling sorrow for ourselves, Que era hombre de labio inmundo. that we were filthy of lips. Ese fue el grito de angustia de un penitente a punto de morirse. It was Isaiah yelling about to die. Porque Isaías experimentó la muerte en ese momento. Isaiah Experimentó que iba a morir. was experimenting the reality of his sin, No, about to die. Lo que estaba viendo era demasiado sublime, David. He was seeing his glory, the glory of God. Yo pregunto, hermano, ¿algunos de ustedes han visto a Dios? Have we seen God? ¿Alguien ha visto a Dios? Have any one of us seen God? ¿Qué pasaría si Dios descendiera a este lugar? If God descended now in this moment, Si in this Dios place, viniera aquí, ¿qué pasaría? what would happen to us? En serio, si Dios descendiera aquí, ¿qué pasaría? What will happen? Son, Todos ustedes se morirían y yo. all of us would die. No, le estoy hablando en serio. We're serious about Y, this. y hay gente ignorante que dice, ¿dónde está Dios? Desafían a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Para qué quiere que Dios se te revele? ¿Para que te mueras? There's people that defy God saying, where are you? As Hermano querido, thinking there's so much hermano more. querido, mire, dice que cuando aquel fuego cayó, cuando Salomón fue a dedicar el templo y ese fuego descendió del cielo que consumió todo el holocausto, dice que el templo fue lleno de la nube de su gloria, que los sacerdotes no pudieron entrar para ministrarle a Dios porque les fue prohibido por causa que la santidad de Dios llenaba todo ese lugar. God filled his temple with his glory at the sacrifices that Solomon was doing in the temple, that the priest couldn't minister his presence. ¿Para qué usted quiere ver a Dios? Why do you want to see God? Yo quiero verte, ¿para qué? There's people that yell at God, I want to see you. Hermano, mire, hermanos, And it was only the small mire, part of the hermano tale. querido, tenga conciencia de la presencia de Dios. We should have conscience of the presence of God, Tenga conciencia de la realidad del pecado. of the reality of sin. Dios es real. God is real. El pecado es real. Sin is real. Y déjeme decirle, por favor, señores, aprenda esto. La santidad es el estilo de vida dada a Dios a los cristianos. Holiness is the style that we should be living every single day. La santidad tiene que ver con mi manera de vivir. It has to do with the way I live ¿Cómo vivo yo ante la gente que no son cristianos? in front of people that are not Christian. Tengo que ser diferente a ellos. I have to be different than they En are. todo tengo que ser diferente. In everything, in everything. Pues, el mismo hecho de ser santo The only fact habla que hemos sido apartados, hemos sido separados, hemos sido consagrados. of being sinless means that we're separated. Porque tenemos una mayor conciencia del pecado. We have more conscious of sin, Tenemos una mayor conciencia de la redención. of redemption. Dios nos ayude en esta hora God help us. a entender, hermano, que sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá a Dios. Hermano, sin santidad nadie podrá entrar al cielo. That Un without camino his se llama holiness, santidad. Ahora vamos a ser sinceros. we can't see God. Pregunto, hermano, ¿cuesta vivir en santidad? Sí, Is it difficult to keep a holy life? sí cuesta. It's difficult. No es fácil. It's not easy Por lo que uno ve, because of the things we see, por lo que uno oye, of the things we hear, por las cosas que nos rodean. of the things that surround us. Pero hermanos queridos, uno tiene que sobreponerse y esforzarse, hermanos queridos, But we have to make an effort de batallar hasta la última consecuencia contra los deseos pecaminosos de este cuerpo. to battle all the distance because of the Cada día se sinfulness levanta- inside of our body. Cada día se levanta una batalla nueva contra el pecado. Every single day you will have a new battle in your body. El anhelo de Dios es que tú no peques. The desire of God is that you don't sin, El anhelo de Dios es que tú no caigas en adulterio. that you don't fall in adultery, El anhelo de Dios es que no caigas en fornicación. in fornication, El anhelo de Dios es que no pegues mentira. that you don't lie, El anhelo de Dios es que tengas un corazón limpio y puro. that you will have a clean heart. Porque a medida que tú te santificas, más su presencia vendrá sobre ti. Because once you start cleaning and cleaning yourself, you will have a better presence ¿Sabe por of qué God in you. ¿Sabe por qué muchas veces no hay milagros en las iglesias? You know why there's not so many ¿Sabe por miracles qué in muchas churches? veces no se siente la unción como debe ser?
that you don't feel the anointing as we should? ¿Por qué hay tanta derrota y tanto fracaso? Why there's so many wrong things inside the ¿Por qué hay church? tantos creyentes que hablan de tragedia y fracaso? That there are many believers that speak of bad things going on? ¿Por qué hay tantos creyentes derrotados en las iglesias? That everything is wrong in their lives? Porque se han apartado de la santidad de Dios. Because they have separated Han themselves dejado de ser santos. from the holiness of Cuando God. el pecado abunda, When the sin hay derrota, is hay abundant fracaso in their lives, y hay tragedia. you have tragedy, El pecado trae tragedia al pueblo. misleading, mistakes in their life. Won't ¿Cómo Dios se happen va a mover? because of the sin that is Si hidden. Dios se mueve en su santidad. How is God going to move? Because He moves in Dios His holiness. para poder usar a Isaías como profeta tuvo que santificarlo. He had to use Isaiah, but he had to clean for him first. ¿Cómo vamos a ser nosotros un pueblo de Dios, de rey y sacerdote y linaje, si no somos santos? How are we going to be priests of God, holy nation, if Hermano, we're not clean? la santidad es el estilo de vida que Dios exige. Holiness is a style of living that God demands from us. Iglesia, usted no puede mezclar el mundo con las cosas de Dios. We cannot mix the things of the world within the things of the El church. Señor lo dijo alto y claro: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. God said not to love the things of the world or the things that are in the world. Porque cualquiera que se constituye en amigo del mundo From anyone that makes himself friends of the world se constituye en enemigo de Dios. makes himself an enemy of God. Hermano, por causa de Cristo te van a menospreciar. Because of Jesus, you'll be mistreated. Por causa de ser santo te van a apartar. Because of your holiness, you will be left out. Por causa de ser santo la gente va a dejarte, va a ignorarte. They're going to ignore you. Por causa de ser santo van a criticarte. They will criticize you. Por causa de ser santo te van a denigrar en tu trabajo donde sea. Escoja hoy quiénes son tus amigos. Choose today who are going to be your friends. Pero yo en mi casa But me and my house serviremos a Jehová. are going to serve the Lord. Esto es cuestión de principio. It's a thing of principles. No es si yo quiero. It's not if I want. Hay un mandato divino It's a God's de mandate vivir en santidad. to live in holiness Porque Dios es santo. because He is holy. Y el lenguaje donde Dios se mueve es santo. And the language where El- God moves El is estilo de vida de la santidad de Dios es diferente al mundo. the style of living where He moves is different from the world. Pregunto, hermano, ¿qué va a escoger usted en esta hora? So what are you going to choose in this hour? Perdonen, si yo le predico un mensaje aquí para entretener a ustedes, I'm not entertaining you fracasé como pastor. because then I will be a failure as a pastor. En este altar, dígale la verdad al Señor. So in this altar, tell God the truth. Dígale la verdad al Señor cómo se siente usted. How do you feel? Dígale la verdad al Señor, Señor, mira todo lo que está pasando en mi vida. Look at the things that are happening in my life. Dígale a Dios, Señor, yo necesito cambio en mi vida. That you need change in your life. Yo necesito que me dé una oportunidad. I need an opportunity O sea, from you. hermano, lo más lindo de estas cosas, no solamente tenemos mayor conciencia del pecado cuando nos acercamos a Él, sino también mayor conciencia de la redención. O sea, hermano, el poder que tiene la sangre de Cristo para limpiarnos de todos nuestros pecados. The most ¿Sabe powerful- lo que va a hacer Jesús en este momento? Si usted clama a Él, su sangre le va a perdonar todo lo malo que usted haya hecho. Yo creo que hagamos del altar un mar de lágrimas hoy. You should repent yourself here in the altar today. ¿Sabe por qué? Porque todos los que estamos aquí hemos pecado. One way or Todos another, los que estamos aquí hemos fallado a Dios. or another, we have all of us sinned. Hemos fallado a Dios. We have failed God. Y usted no puede ser orgulloso de quedarse en esa banca diciendo, yo no soy como este que está a mi lado, que solamente se pegaba el pecho. And you cannot be like the one that the Pharisee with the publican, Yo quisiera que este altar se convirtiera en un altar de lágrimas. like saying that you have sinned, but I haven't sinned. Lágrimas de sinceridad. So we should cry upon God here in the altar. ¿Sabe qué va a hacer Dios aquí si tú confiesas y te humillas? Va a romper muchas cadenas. God is going to break many chains if you ask for forgiveness. Dios va a romper cadenas de enfermedad, de frustración, de desánimo, de tragedia, cadenas de problemas en la familia, pleito y con tantas cosas. Many, all things He's going to change. Y el altar está abierto.
from sicknesses to fights, from whatever problem para is. ser libre You need to be freed de todo peso de pecado. from all weight of sin.